En medio del conflicto en Gaza hay una parroquia católica que cumple su misión. Para saber más al respecto de cómo están las cosas en Gaza, estamos con el padre Gabriel Romanelli. Él es el párroco en esta parroquia Sagrada Familia en Gaza. Padre, bienvenido al programa. Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Padre, ante todo, usted resultó herido en el bombardeo israelí. ¿Cómo se encuentra? Así es, me encuentro bien, la herida se está recuperando, ya está casi, digamos, tiene una infección, pero es menor. Fuimos 15 personas heridas de esa explosión sobre el frente del templo. Esa imagen que ustedes ven, que han visto, es de esa cruz tiene unos 2 metros de alto, así que se puede ver la dimensión del impacto. Y las esquirlas de metal han salido por todos lados. Gracias a Dios no han herido a mayor número de personas. Fuimos 15 los heridos, de los cuales desgraciadamente 3 murieron y 2 se encuentran en principio fuera de peligro de vida, pero uno fue perforado un pulmón y el otro con daños de órganos internos. Ciertamente que fue un shock. Desgraciadamente no fue la primera vez que fue impactada el predio de la parroquia, ya había sido también casi al inicio de la guerra, por diciembre de 2023, pero el templo es la primera vez, el templo. Aquí en el predio de la parroquia, para explicarnos, además del templo parroquial, hay 2 casas de las hermanitas misioneras de la caridad, de la Madre Teresa. Después está la casa de los padres del Verbo encarnado, de mi congregación, y de las servidoras del Señor, de la misma congregación. Y hay 3 estructuras principales, que es el jardín de infantes con el oratorio, la escuela media y la escuela elemental. En este lugar, que no es muy grande, vivimos unas 500 personas, son los refugiados que han venido, un poco menos de 500 personas, los refugiados mayoritariamente cristianos. Los de religión musulmana son los niños y adultos postrados que están con las hermanas de la Madre Teresa desde antes de la guerra. Entonces, digamos, en este ambiente tan pequeño, ha sido verdaderamente un impacto muy grande, porque si bien esquirlas llegan todos los días, se escuchan bombardeos, pero no había habido algún hecho así tan grave desde casi el inicio de la guerra. Padre, ¿cómo fueron los días previos al ataque que ustedes sufrieron? Bueno, en esta zona ya hace 17 días que había hay mucha actividad militar, hay muchas explosiones, bombardeos, tanto es así que el ritmo de aquí adentro que habíamos tratado y tratamos de hacer, hacemos como una rutina, ¿no?, de oraciones. Comenzamos a las 7 de la mañana con la exposición al Santísimo Sacramento en silencio, lo que nosotros llamamos la oración de los religiosos, igual, gracias a Dios, vienen un montón de niños, jóvenes, vienen una hora en silencio, y después rezamos laudes en árabe y damos la bendición en el Santísimo. Digo, desde ahí, después se hacían otras actividades que por el momento las hemos suspendido porque caían muchas esquirlas, se escuchaban muy cercanas los bombardeos, pero nunca imaginamos que iba a pasar lo que pasó, que la iglesia fuese alcanzada. De todas maneras, y gracias a Dios, que habíamos suspendido las otras actividades en el patio, los juegos, las reuniones de los jóvenes, de las familias, las reuniones de folclore, de todo lo que tratamos de hacer aquí adentro para hacer la vida un poco más llevadera, ya que hace 1 año y 9, 10 meses que estamos aquí, está toda esta gente viviendo acá con nosotros. Pero digo, esas actividades extras habíamos suspendido porque muchas de esas actividades se hacen al aire libre, adentro, en el patio interno, que es pequeño, pero ahí caen esquirlas. Entonces, digo, gracias a Dios no había mucha gente en el patio, porque constantemente decimos que vayan a sus habitaciones, que en realidad no son habitaciones, viven ahí, pero son aulas de escuela. Pero usted puede imaginarse 10, 15 personas viviendo en un lugar donde no tienen agua, no tienen baño, no tienen cocina, tienen que salir de ese lugar. Entonces salen lo menos que pueden, pero con casi 40 grados de sensación térmica todos estos días, es muy difícil convencer, sobre todo a los más pequeños,
que se queden adentro. Y la verdad que es terrible. Entonces, digo, fue una desgracia, ciertamente, pero gracias a Dios que no había, sobre todo el grupo de niños que nos habían acompañado, de adolescentes, no habían acompañado en la adoración, no estaban en ese momento. El golpe fue tipo 10, nos habíamos terminado 8:30, 9 menos 20, y ahí le habíamos dicho, vayan, pónganse, aunque no había, paradojalmente no había particulares bombardeos ese día, estaba un poco más calmo. Entiendo. Padre, el patriarca latino, cardenal Pier Battista Pizzaballa, y el patriarca ortodoxo griego Teófilo III lograron hacer una visita poco común a su iglesia la semana pasada. El cardenal dijo que la ayuda que traían no pudo entrar en la zona debido a problemas logísticos. ¿Sigue siendo este el caso? Sí, es así. Tienen los permisos, pero todavía no se ha logrado concretar. Es muy complicada la situación. La Franja de Gaza tiene unos 365 kilómetros cuadrados. La mayor parte de la zona está directamente con ocupación militar, con muchas actividades militares de explosiones, bombardeos, escaramuzas, no sé cómo se llama. Así que, y el resto de la población, los 2.300.000 personas, estamos en el resto de esa parte donde en principio no habría combate, pero de todas maneras hay bombardeos. Entonces ellos pudieron entrar, fue una visita muy sentida, muy querida. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, conoce uno a uno los miembros de la comunidad. Ha venido muchas veces, no solamente durante la guerra, esta es la tercera vez que viene. Pero bueno, está haciendo lo imposible para poder hacer que llegue la ayuda, ya que hace falta de todo, sobre todo, particularmente comida, medicamentos. Y si bien hay algunas ayudas que han entrado, sobre todo en la zona sur, nosotros estamos en la zona norte, en la ciudad de Gaza. Todos los cristianos estamos aquí, menos una familia que vive en el sur, el resto de los cristianos estamos aquí. Y aquí siempre hemos realizado las obras de caridad, hemos ayudado en el último cese del fuego, hace 5 meses, gracias a la Iglesia Católica que ha aunado la ayuda de otras iglesias y comunidades, se ha llegado a ayudar a decenas de miles de familias, es decir, familias musulmanas. La mayor parte de los habitantes de Gaza son de religión musulmana, gente civil. Y la iglesia, bueno, ahora está tratando justamente de que esa ayuda se pueda concretizar y Dios quiera que se concretice en los días venideros. Padre, el gobierno israelí se ha disculpado e insiste que fue un accidente este ataque. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, ellos han declarado así, han tenido contacto con el Santo Padre, con el nuncio. Lo que nosotros sabemos que de todas maneras fue impactada el templo, hubo muertos, hubo heridos. No es la primera vez que sucedió. Eso no quiere decir que no haya habido error, pero ciertamente que es una zona densamente poblada, 2.300.000 personas. Ya era densamente poblada cuando estaba todo el territorio de la franja. Ahora que esa población ocupa el 25% de la dimensión, hay miles de personas por todos lados y los ataques se siguen dando, digamos. Lo que nosotros deseamos y pedimos y suplicamos es que verdaderamente se conceda la ayuda humanitaria, que se conceda que entre de manera masiva la ayuda humanitaria. La gente tiene necesidad absolutamente de todo. Nosotros de lo poco que tenemos, que habíamos previendo que quizás la situación iba a degenerar después del cese del fuego de hace 5 meses, es que nosotros insistíamos mucho a las familias de los refugiados cristianos o la gente, los vecinos musulmanes, tengan cuidado, racionen todo, no se sabe qué va a pasar. Después del alto del fuego no entró más ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, salvo alguna que otra excepción. En la ciudad de Gaza vivimos más de 1 millón de personas. Entonces digo, de eso que quedó, no podemos hacer, es imposible hacer, no tenemos suficiente para ayudar a todos. Entonces, a los refugiados, a familias de los vecinos, a otras realidades, a esos niños que a medida que uno se va enterando, pero hay por todos lados necesidad, es acuciante la necesidad. Y si bien es verdad que hay veces que roban algunos camiones que han entrado en el sur o algunos en el norte,
pero cuanto más entren, menos va a ser la posibilidad de que roben. Digamos, es un caos total, hay quien también se aproveche, pero eso no puede ser excusa para que no entre de manera masiva la ayuda internacional a los 2.300.000 personas. Además, se suma que la desnutrición es desde el principio casi de la guerra. Las personas salen huyendo con lo que tienen puesto, con sus niños en los brazos, sus documentos, y si tenían algo en la casa lo tienen que dejar. O incluso después hay personas que se han desplazado 1, 10, 15 veces. Si no hay nueva mercadería, ¿de dónde van a comer? ¿De cómo van a subsistir? Y bueno, esperemos que el pedido, la súplica que el Santo Padre le ha hecho también al primer ministro y otros mandatarios, otras autoridades de la Iglesia que se han manifestado a nivel mundial y también muchos políticos, diplomáticos, llegue a buen puerto. Padre, entendemos que Israel brindó ayuda médica tras el ataque. ¿Podría decirme algo al respecto? Acá las ayudas, nosotros tenemos centros como es de Cáritas Jerusalén, la parroquia también, tenemos 2 dispensarios. Digamos, lo que ha podido entrar con el patriarca ha sido mínimo, no ha sido la gran ayuda que sí esperamos que se pueda entrar, porque los proyectos de la iglesia, tenemos 10 clínicas en toda la franja de Gaza, clínicas móviles, una fija y las otras son móviles, además de los dispensarios, pero la verdad es muy poco la ayuda que se puede brindar a la población no teniendo los insumos necesarios. Padre, ¿ha hablado usted con el Papa León? Él ha llamado, justo cuando me llamó, yo estaba afuera del predio, había ido al punto donde tenía que ir a buscar a los patriarcas, pero bueno, llamó otra vez, insistió y habló con el provincial de mi congregación, que está presente aquí, vive con nosotros aquí, Padre Carlos Ferrero, que es el provincial para varios países de Medio Oriente, y con el Padre Yusuf, que es el Padre Yusuf, muchos lo conocen porque es el padre que también hablaba mucho con el Papa Francisco. Y con las hermanas, tenemos 2 religiosas, servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, la Madre Emperatriz, que es peruana, y la hermana Maravillas de Jesús, que es argentina, y ellas también pudieron hablar. También llamaron distintas autoridades, como digo, nacionales, de distintos, pero bueno, la llamada del Papa con su bendición, con su preocupación, sabiendo que se está dedicando mucho a ayudar a la paz, nos ha llenado de consuelo. Y aparte no nos olvidemos que esta parroquia nos mal acostumbramos a que todos los días a las 8 de la noche nos llame Papa Francisco. Bueno, como recuerdo esas llamadas a las 8 de la noche, todos los días sonamos las campanas porque era la hora del Papa Francisco y del Papa León, porque sabemos que él está todo el tiempo preocupándose y mandándonos mensajes. Y bueno, eso también es un gran consuelo para los cristianos y para toda la comunidad, cristianos o musulmanes, el Papá, el Padre de todos. Padre, para aclarar nada más, esta llamada del Papa, ¿cuándo exactamente se dio? Esta llamada a la que se dio el Papa León. El Papa León nos ha llamado enseguida, primero ha entrado en comunicación con nosotros por medio del Patriarca, de la Nunciatura, de Secretaría de Estado, y él nos llamó el viernes a la mañana, es decir, enseguida después de los hechos del jueves. Ya veo, Padre. Padre, ¿podrán mantener la iglesia abierta en estas condiciones? Bueno, ¿dónde van a ir los cristianos? Los cristianos siguen diciendo lo mismo. ¿Dónde vamos? Nos quedamos en lo de Jesús. Ninguno ha planteado el irse porque ellos saben desde el inicio de la guerra que no, ellos nos dicen, no es que nosotros, ellos nos dicen, Padre, no tenemos a dónde ir. Y el peligro está en todos lados, no solamente en la zona roja, en zona de bombardeo, sino en todos lados hay muertes. Padre, ¿puede describir cómo es la vida diaria para los cristianos en Gaza en estos momentos? Tratamos de hacer nuestra rutina al inicio, a las 6:30 nos levantamos, a las 7 hacemos la exposición con el Santísimo Sacramento en silencio, es un modo de decir, en silencio.
Una por los bombardeos que se escuchan de fondo muchas veces, y otra por los niños que bueno, se acostumbran a hacer meditación a su modo, le hablan a Jesús, escriben, hacen meditaciones, pero están haciendo, es admirable, para nosotros consideramos que es un milagro, es un don que Dios nos da, que da a la iglesia, porque ellos recen por la paz, no solamente aquí, sino de todo el mundo. Y después a las 8 hacemos las oraciones de la mañana en árabe, que es la lengua de los cristianos de esta parte. Y después, bueno, saludamos a los niños, a los jóvenes, y antes teníamos clases, ahora esas clases de inglés, árabe y español las suspendimos, entonces cada uno va a actividades, tratamos de incentivarlos que lean, que estudien, que recen, que ayuden a sus familias, siempre bajo techo, aunque como les decía antes, ellos tienen que salir de las aulas, no son casas, duermen por el piso. Entonces, pero al menos salen, ayudan a su familia a lavar o a poner un poco de orden. Cada tanto vienen a pedirnos un consejo, etcétera, y nosotros también nos ocupamos de los enfermos, de los heridos, con medio de los otros sacerdotes y laicos. Hay turnos para la cocina, hay cocina tanto cuanto se pueda cocinar, 2 veces por semana se cocina para todos. Es una comida por día, después los otros se arreglan como se puede. Se ayuda también a los vecinos, se ve la purificación del agua, la cuestión de la energía es un problema porque no hay electricidad para producir esa misma luz que ustedes están viendo, hacen falta los paneles solares, muchos se han perdido, han sido destruidos en la guerra. Gracias a Dios que antes de ese bombardeo, justo unos días antes, nos habían dado permiso de poder subir al techo y limpiarlos, porque estaba muy cubierto de polvo y de pólvora, entonces ni siquiera teníamos esa poca energía. Entonces digo, hay grupos después que de limpieza, de aseo, de orden, hay algunos que hacen algo de carpintería para tratar de estar ocupado. Después nos reunimos, hacemos un descanso, sobre todo los religiosos que estamos aquí de nuestra congregación, somos de América Latina, así que la siesta tratamos de hacerla igual, aunque haya ruidos. Y después, bueno, seguimos con las otras actividades que en este momento las suspendimos, pero teníamos el oratorio todos los días con reunión de formación cristiana, Biblia, un día adoración, otro día rosario, otro día misa para los niños jóvenes. Después los grupos, a veces eso lo seguimos manteniendo después del rosario y de la misa con homilía, 2 veces a la semana, si tenemos batería, ponemos una película religiosa. Por ejemplo, mañana vamos a empezar a ver la vida de Santa Refka, Santa Libanesa. Y bueno, y después llega la noche, antes a la noche también jugaban un poco al básquet, al fútbol los jóvenes y se reunían a las 10 de la noche para hacer la reunión completa. Bueno, eso más o menos el esquema con sus vaivenes porque evidentemente pasa lo que pasó y bueno, eso cambia toda la rutina, no es para menos. Pero así todo hay que hacer el tripas corazón, como se dice en mi tierra, y bueno, creo que se dice en español, ¿no? Y hay que seguir adelante, amando a Dios, sirviéndole a Dios en la Eucaristía, en los hermanos, y haciendo todo el bien que se pueda sin hacer ninguna distinción. Y es por eso que estamos, además de rezando, dando testimonio de nuestro amor a Cristo, a la Iglesia, a la Virgen, que queremos hacer ayuda concreta, como ya lo hemos hecho en todos los meses, pero que se ha frenado en los últimos 4 meses atrás. Padre, ¿vislumbra usted el fin de este conflicto algún día? Algún día sí. No hay una guerra eterna. Y este conflicto, cuanto más se extienda, lo único que va a hacer es va a sumar más muerte, más heridos, más destrucción, va a abrir más llagas ya de las que tiene Tierra Santa. Por lo tanto, hay mucha gente que desea la paz, que trabaja por la paz. De nuestra parte le pedimos a Dios a través de la Virgen que nos conceda la conversión, el perdón de los pecados. Estos 3 días, por ejemplo, aquí estamos haciendo libremente, pero pedimos
que hagan cada uno penitencia de acuerdo a lo que vea. Sabemos que la Virgen de Fátima es lo que pidió: penitencia, 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 el ángel también, y rezar. Bueno, tratamos de rezar, es una comunidad orante, y al mismo tiempo de vivir sobre todo la caridad, ya que de poco serviría hacer toda esa penitencia y después no vivir en paciencia, no. Pero bueno, nos toca estar en este momento, en estas estaciones del Vía Crucis. Termina con la tumba vacía, con la resurrección de Cristo. Todos los Vía Crucis terminan así. Y el Vía Crucis de Gaza, donde Cristo está sufriendo ciertamente en los inocentes, así como sufre en quien está privado de libertad, en los rehenes, en todos los heridos, en las madres que sufren por sus hijos, en los niñitos. También un día ha de ver la gloria de la resurrección. Padre, ¿cuál sería su mensaje finalmente para su feligresía y para la comunidad internacional? Bueno, además de lo que acabo de decir, de rezar y hacer rezar y ofrecer sacrificios por la paz, difundir, no difundir la verdad de lo que sucede con ecuanimidad, que no quiere decir que está todo bien, cada uno según su oficio, pero es necesario no rendirse al hecho de decir, bueno, las guerras así, no hay nada que hacer, eh, porque fulano, sultano, lo que sea. No, la guerra tiene solución, la paz es posible. Dios, Él nunca deja de ayudar al ser humano para hacer lo que tenga que hacer, pero toca al ser humano entonces hacer lo que tiene que hacer: difundir la verdad, trabajar por la verdad, trabajar por la paz. Y bueno, aquellos que tienen carga diplomática, política, no solamente tienen que hablar de los temas de buena manera, sino que tienen que tomar las decisiones correspondientes de acuerdo al derecho natural, al derecho positivo internacional, derecho humanitario, que es lo que también invocó el Papa León XIV. Y por último, la ayuda en concreto, en el caso nuestro, pueden canalizarla a través del Patriarcado Latino de Jerusalén. Tiene una página, lpj.org. Ahí hay una PIL, un llamado del patriarca, del cardenal, ya que la Iglesia Católica es muy seria en tratar de ayudar y de encauzar todas esas ayudas, que es difícil, pero bueno, pero se logra, se ha de lograr, como decía el patriarca el otro día, así como se ha logrado en el pasado, hace unos meses, con la ayuda de Dios y de mucha buena gente en toda la zona, se va a lograr volver a hacer. Padre Gabriel Romanelli, párroco de Sagrada Familia, la parroquia católica en Gaza, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Dios la Virgen los bendiga a todos ustedes.